Buenos días. Situación del dengue, cuadros de epidemias. De esto vamos a hablar en República. ¿Qué tal? Muy buenos días. Qué gusto que nos acompañe en una nueva edición de República. Les saluda Carlos Monterrosa. Es un agrado que esté con nosotros por la mañana, lunes 29 de julio del año 2019. Deseando que esta semana sea de mucho éxito y provecho para usted en sus actividades. Probablemente a mitad de la semana ya se entrará en actividades vacacionales específicamente. Por nuestra parte, el compromiso con ustedes es ofrecerles los análisis y reflexiones de los distintos temas que ocupan la coyuntura política y la agenda también de carácter nacional. No solo temas políticos. Vamos a hablar en esta primera parte sobre cuadros epidemiológicos y las acciones urgentes que requiere a nivel nacional. Y es un gusto para mí recibir a José Montes Figueroa, epidemiólogo, y también recibimos cordialmente a Iván Solano Leiva, infectólogo. Buenos días, doctores, bienvenidos a República. Bienvenido, doctor Montes. Con tu gusto. Gracias por tomar la invitación. Gracias. Bienvenido. Doctor Solano. Hola. Qué gusto recibirlo nuevamente. Pues estamos nuevamente acá, lastimosamente, pues siempre con la situación de las enfermedades que nos están afectando, ¿no? Pero es importante que la población esté informada adecuadamente. Eso es importante, que la ciudadanía pueda estar al tanto de estos acontecimientos en materia de salud pública y también sus análisis desde la perspectiva médica, científica, para entender un poco esto. Y empiezo, doctor Solano, en este momento, ¿cuál es la situación del corredor endémico del dengue? Bueno, actualmente estamos en nivel de alerta, es decir, estamos a unos pasos de poder pasar a lo que se llama epidemia, según los datos de la semana 29 de epidemiológica del Ministerio de Salud, en donde cuando analizamos el corredor endémico, la línea se encuentra entre la línea amarilla y línea roja, que significa nivel de alerta. Sin embargo, nosotros como especialistas, como técnicos, junto con los epidemiólogos como el doctor Montes, que nos está acompañando hoy, sí quisiéramos saber si verdaderamente este corredor endémico se ha construido con los datos que no incluyan años epidémicos en el país. Sí. Porque nosotros, si mal no recuerdo, tuvimos la última epidemia en 2014-2015. Entonces, ese año no debería estar contabilizado acá. ¿Por qué, Carlos? Porque eso, si en un año epidémico se supone que ha habido un incremento por encima de lo normal de casos, por lo tanto, eso nos vendría a incrementar el umbral cuando hacemos el análisis completo, si incluimos los años epidémicos, de que el nivel para llegar a epidemia sea mucho más alto. Sí. Entonces, eso es importante que Dirección de Vigilancia Sanitaria, el Ministerio de Salud, nos aclare qué años han sido tomados para la construcción de esto, ¿no? Porque en base a lo que nosotros vemos, pues estamos en nivel de alerta, pero tenemos esas dudas razonables que sería bueno que nos lo aclararan por transparencia, ¿no? Vamos a ir profundizando un poco sobre estos aspectos y antes de escuchar al doctor Montes, quiero pedir a producción, nos pueden poner en pantalla un comunicado de prensa del Ministerio de Salud en el cual pues retrata un poco la postura institucional sobre este tema en particular. Este comunicado de prensa fue del viernes 26. A nivel de la región centroamericana, El Salvador tiene un mejor control del dengue. Honduras ha confirmado 54 personas fallecidas. El dato ha aumentado con los pasos de los días. De acuerdo con la Organización Panamericana de la Salud, Honduras concentra el 77% de dengue grave en la región. En México hay 20 fallecidos, en Guatemala 12, en Nicaragua 7 y Panamá y El Salvador solo con 2 fallecidos. Este es un extracto del comunicado de prensa, pero también hay otro segmento, hay otro apartado de dicho comunicado que nos sirve de interés. Hay 12 municipios con afectación moderada, 95 leve y 155 sin afectación. Los municipios de Chalatenango, Sonsonate y Engahuachapán son los que presentan mayor tasa de afectación. Los grupos de edad más afectados son los menores de 1 año
seguidos de 1 a 4 años, de 5 a 9 y de 10 a 19. Estos son partes del extracto de un comunicado de prensa oficial sobre el Sistema Nacional de Protección, que se realiza trabajos y jornadas contra el dengue que se ha desarrollado en los últimos días. Le consulto, doctor Montes, porque los datos que tenemos de Honduras hasta el momento se tienen 59 muertos confirmados, 74 fallecidos con sospecha por dengue y se habla de un rango entre 28.000 y 34.000 personas hospitalizadas. ¿Qué se debe de hacer en El Salvador para evitar lo que está pasando en Honduras? Bueno, yo creo que ante la situación de emergencia del dengue, de nuevo en nuestro país, porque ustedes recordarán la situación de emergencia que se vivió en el 2002, en el cual se dejó que explotara y se saliera de las manos, diríamos nosotros, el problema de dengue. Y esa experiencia ante esa emergencia yo creo que dejó muy buenas lecciones. Primero, el identificar que el corredor endémico viene siendo como un semáforo en las vías de tráfico. El verde lo que da es un nivel de seguridad, de tranquilidad, sin descuidar la vigilancia y el control y la detección de casos. Pero como decía el doctor Solano, cuando ya sobrepasa, en este caso, el rojo, inmediatamente lo que hay que hacer es actuar, porque el corredor está mostrando de que los casos en ese momento están superando lo que ha sido la endemicidad de la enfermedad, el número de casos esperados en un año o en periodos estacionales. En el 2002, lo importante fue que se entendió de que este es un problema de todos. Aquí ninguno de nosotros, ni usted, ni yo, ni el doctor Solano, ni las instituciones decimos que podemos estar ausentes de analizar y actuar sobre el caso, porque todos estamos expuestos, nosotros, las familias, las comunidades. Y el buen ejemplo que dejó el 2012 es que sí fue posible unir los esfuerzos de gobierno, sí, instituciones privadas, municipalidades, en la parte de gobierno, todas las instituciones, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, y en este caso, en este año, lo que estamos viendo es que Protección Civil está jugando un rol importante que creemos que desde el punto de vista logístico de acción, del actuar ya a nivel de la comunidad, es un elemento importante. Consideramos que la dirección técnica del manejo del problema por parte del Ministerio de Salud Pública y en el caso específico de la unidad de epidemiología o en este caso vigilancia sanitaria o vigilancia epidemiológica, que es la que debe de comandar o dirigir u orientar las acciones porque es el que tiene el análisis de los datos de lo que está sucediendo. Entonces yo creo que el primer, diríamos nosotros, mensaje sería aunar esfuerzos tanto en la parte primero de prevención. ¿Por qué la prevención? Porque si no está el vector, en este caso el zancudo, sí, aunque hayan enfermos, se empieza a controlar la diseminación de la enfermedad. Y para controlar el vector es la eliminación de criaderos. En el 2002 yo recuerdo que el trabajo arduo que se hizo con todas las instituciones, en ese momento la Fuerza Armada tomó un rol importante desde el punto de vista, diríamos nosotros, de control epidemiológico y de la parte administrativa de las acciones. Una situación de crisis, de lo que yo recuerdo del 2002, alarmó a todo el mundo. Porque no solo tiene las repercusiones desde el aspecto social de la muerte o de la enfermedad, sino el aspecto económico por las incapacidades que tiene la persona que ha sido afectada. Si está dentro del grupo de edad económicamente activa y son trabajadores, la verdad es que conforme aumente el número de casos, el impacto que va a tener sobre el seguro social, por ejemplo, en el pago de incapacidades va a ser grande, pero también en el sector productivo, porque cuánta gente va a dejar de trabajar los días en los cuales dura la enfermedad. Entonces creemos nosotros que el enfoque, de un enfoque, diríamos, unificado, bajo la conducción del Ministerio de Salud Pública,
toda la fase de educación, toda la fase de prevención, diríamos, primaria, porque la prevención primaria es la que en este caso evita el zancudo, o en otros casos es la vacuna la que evita la enfermedad. Sí. Ese es yo creo que el desafío es unir esfuerzos tanto en la parte de comunicación y mensajes de educación a la población, de todos. Y luego unir esfuerzos en la parte del control de los criaderos, que es el problema que tenemos nosotros con la diseminación de los zancudos y el vector. Vamos a pedir a producción, nos pone en pantalla también otro gráfico que nos permita también tener una explicación. Ahí tenemos que es parte de los boletines epidemiológicos que publica el Ministerio de Salud. Doctor Solano, explíquenos un poco qué significa, usted lo describía recién sobre el tema de las franjas de color verde, amarilla, negra y rojo. ¿Qué significa respecto a la situación actual del dengue? Y reitero la pregunta que le hacía el doctor Montes, ¿qué debemos de hacer o qué condiciones ya tiene el Sistema Nacional Salvadoreño para evitar lo que está pasando en Honduras? Bueno, en primer lugar, la gráfica que ustedes observan ahí hasta el 20 de julio de este año, y ese es un corredor endémico del comportamiento del dengue. Y la línea por ahí se ve medio negrita, ¿verdad? Está por encima del color amarillo y antes del color rojo, entre el color amarillo y el color rojo. Eso significa que estamos en nivel de alerta de la enfermedad. Y a pocos días de que pudiera decretarse una epidemia de dengue. Ahora, según los datos, hasta el 2019 hay 8.843 casos de dengue en nuestro país, según datos del Ministerio de Salud. Han fallecido 2 personas confirmadas por el Comité Nacional de Auditoría y hay 9 en estudio. O sea, están 9, en total podrían ser 11 personas fallecidas por el dengue. ¿Qué podemos hacer? Ya lo decía el doctor Montes, es que aquí el dengue nos afecta a todos. Por lo tanto, es un esfuerzo nacional en el cual se involucra, liderados por el Ministerio de Salud, en los cuales se involucran todas las instituciones. ¿Vea? Protección Civil que tiene control territorial, es importante en ese aspecto de participar. Comures, sumamente importante, las alcaldías, ANDA, ¿vea? El Ministerio del Medio Ambiente, sobre todo en el control, por ejemplo, de las llanterías que hay en nuestro país. Sabemos que hay muchas llanterías en este país, en donde en ese lugar se pueden acumular agua y darse criaderos de zancudos. Quiero decirles de que en ese esfuerzo también que menciona el doctor Montes, Colegio Médico también está uniéndose a esto. Y junto con, y esto es una primicia que vamos a dar aquí con ustedes, a partir de ahora va a comenzar una campaña educativa, ¿verdad?, en los medios de comunicación asociados a ASDER, donde junto con Colegio Médico se han diseñado spots de educación, de controlar los criaderos de zancudos, que esa es la base. Porque cuando nosotros vemos, y usted preguntaba al principio, Carlos, ¿qué debemos de hacer para que Honduras no nos afecte? No nos pase eso. Es que ya estamos ahorita no necesitamos cerrar fronteras, por ejemplo, ¿verdad?, porque ya el problema lo tenemos en Guatemala, lo tenemos en México, lo tenemos en Honduras, República Dominicana. Entonces, el problema está en todos los países porque tienen las condiciones socioeconómicas y culturales que permiten ese desarrollo. Y fíjense que cuando vemos, esto es algo sumamente importante, no sé si podrían ponerme la lámina 11 en la presentación que yo había enviado, donde habla de los índices larvarios, sí, ¿verdad? Habíamos hablado la vez pasada que el índice larvario permitido es 4 o menos. Ahí está, gracias. Y donde usted ve que el promedio nacional es de 12, es decir, de cada 100 casas examinadas, en 12 hay criaderos de zancudos. Entonces estamos con... Y en San Salvador usted puede ver, y estos son datos después de 2 semanas de esfuerzo intensificado por el Ministerio de Salud en el control de criaderos de zancudos, y que hemos visto a través de las redes sociales y además en las noticias que el Ministerio está actuando con fumigación, con acciones de vigilancia o eliminación de criaderos de zancudos, pero San Salvador todavía permanece con 27. ¿Verdad? Es el departamento con mayor índice larvario y la mayoría, ¿verdad?, bueno, todos estamos arriba del límite permitido. El que tiene menos es La Libertad con 8. En ese sentido, es importante que nosotros, como primer lugar, en nuestra casa,
nos concienticemos de que está en nuestras manos también evitar que alguien en nuestra familia padezca del dengue, etcétera, ¿no? Tengo que hacer la pausa. Al regresar, tener su reacción también, doctor Montes, sobre esto, y vamos incorporando otros elementos también, si dentro de los perfiles o del boletín epidemiológico ofrece otras enfermedades que también que hay que prestarle atención, que pueden generar cierto tipo de alerta, al cual deben revisar las instituciones pertinentes. Volvemos en minutos. Seguimos platicando del dengue y de los cuadros epidemiológicos y cuáles son las acciones urgentes que se deben desarrollar sobre este tema. Nos acompañan Iván Solano Leiva, infectólogo, y José Montes Figueroa, epidemiólogo. Ahora, doctor Montes, un aspecto aquí que se mencionaba en el segmento anterior por el doctor Solano es, bueno, según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud, nos hacen referencia a 12 municipios con afectación moderada que están en Aguachapán, Santa Ana, Sonsonate, La Libertad y San Salvador. El punto es qué condiciones de infraestructura de salud se tiene para asistir, pero también el grado de responsabilidad social para prevenir este tipo de enfermedades, específicamente como un primer aspecto. Y el segundo, ¿cuáles son los grupos más vulnerables sobre el tema de dengue y por qué? Bueno, en realidad siempre, si nosotros vemos en las personas, en los niños, aquellas personas que están enfermas o que tienen problemas inmunológicos, que están en desventaja, diríamos, de alguien sano, podrían estar en mayor desventaja, pero la verdad es que todos estamos expuestos a que nos dé cualquiera de las 4 enfermedades. Conversábamos de que en realidad el vector, en este caso el Aedes, no solo es con el dengue, es transmisor también de chikungunya, es transmisor también de Zika y es de Mayaro, que es la que se está avisorando que nos puede llegar. Entonces yo creo que aquí definitivamente el Ministerio está orientando todo lo que es revisar el esquema de tratamiento y de manejo de estos pacientes para detectar a tiempo las complicaciones, en el caso del dengue, el dengue hemorrágico, y en el caso, por ejemplo, de Zika, la prevención en el caso de las embarazadas, que ya hay casos de niños con microcefalia. Como conversábamos en el capítulo anterior, la acción es de todos, el compromiso es de todos. Y traigo a colación de que el 26 de agosto hay una ley que es el día en que todos vamos a tener que trabajar por combatir el problema del dengue. En la ley lo que se plantea es que todos los trabajadores de salud ese día deben de hacer la acción dentro de su casa y ayudar por lo menos a 10 casas vecinas a la redonda para poder controlar. Entonces, esta es una forma de motivar a la población para que trabaje y controle el problema de los criaderos. Yo creo que, si bien es cierto, estamos alarmados por el número de muertes y quizás al comparar con los otros países vecinos, vemos que hay otros que en realidad el problema de mortalidad ha crecido. Pero la verdad es que en estos casos lo que nos interesa ahorita a nosotros es parar el número de nuevos casos, parar la incidencia. Y con las indicaciones de manejo y tratamiento de los pacientes, tratar de que los pacientes que ya sufren la enfermedad evolucionen satisfactoriamente y que en el transcurso de una semana estén controlados, tratando también de evitar más decesos. Ahora, hay un asunto aquí que menciona el doctor Montes que quiero ampliar un poco más, doctor Solano, específicamente por las características y por el seguimiento que se pueden dar de este tipo de enfermedades, porque estamos hablando de Zika, Chique, estamos hablando de dengue, o sea, hay un nivel de composición marcado y que puede propiciar este tipo de enfermedades por el vector.
por la experiencia y las características que observamos a nivel nacional, doctor Solano, somos más, nuestro sistema de salud y también la reacción social, somos muy reactivos en lugar de prevenir específicamente. ¿Por qué se lo consulto? Porque también mencionaban, puede existir riesgo de Zika, puede existir riesgo de CHIC. Entonces nos dice, ¿y esto puede ocurrir con mayor gravedad en el transcurso del tiempo? Es decir, somos más reactivos que preventivos. Desafortunadamente así ha sido nuestro sistema de salud por años, y no es solamente de la gestión anterior, sino que por años, ¿no? Donde somos un sistema como los bomberos, que apagamos el fuego cuando ya comenzó el fuego, ¿no? Entonces, debemos de tener un sistema de salud capaz de llevar todas las acciones de prevención de manera sostenible en el tiempo, porque de nada sirve un Día Nacional del Dengue o jornadas del dengue que se llevan a cabo cuando ya estamos en brote epidémico o en brote o en niveles de alerta. Si no mantenemos, si el resto del año, ¿verdad?, nos quedamos sin hacer esas acciones. Por lo tanto, las acciones deben de ser continuas y además intersectoriales. Esto es sumamente importante, ¿verdad?, que participen las alcaldías, ¿verdad?, que se pueda hacer incluso y a nivel de Asamblea Legislativa la gestión para poder de alguna manera poner una ley que sancione a municipios, a personas, porque no están cumpliendo con ciertas acciones que deberían de tomar. Y como hemos dicho acá, o sea, esto es una acción comunitaria, debemos de entendernos. Y la vez pasada creo que me mencionamos en el programa anterior también, que aquí es, si nosotros nos logramos poner de acuerdo en una junta de vecinos, en un comité de vecinos, ¿verdad?, para pagar seguridad, ¿verdad?, para ponerle zapitos ahí en la calle, etcétera, etcétera, deberíamos de armar en nuestras propias colonias, en nuestro propio barrio, acciones sin esperar que el ministerio, ¿verdad?, nos vaya a llegar a hacer esas acciones, sino que nosotros tomar la iniciativa. Mientras no haya vector, mientras no haya zancudo, estas enfermedades no se van a presentar. Y algo con respecto al Zika, que también quiero decirles que la situación con respecto a chikungunya y a Zika va en alza también. Y sabemos las complicaciones a largo plazo que puede producir el Zika en la mujer embarazada. ¿Verdad? Ojo con esto. Sí, yo recomendaría a toda mujer embarazada que duerma con mosquitero, idealmente. Los que tienen la capacidad de comprar un mosquitero, pero también se pueden comprar repelentes, ¿verdad?, para utilizarlos. Y esto en el embarazo no habría ningún problema que la mujer embarazada se esté aplicando repelente, ¿verdad?, porque en este momento que hay una gran circulación de zancudos, la probabilidad de que pueda infectarse es grande. Y las complicaciones a largo plazo en Zika son peores, ya lo hemos visto. Y yo creo que ahorita hay que también decirle a las autoridades del ministerio que refuercen esto de los mensajes de prevención sobre el Zika, ¿verdad?, porque solo estamos hablando de dengue, ¿verdad?, pero también el Zika es importante desde el punto de vista de salud pública, ¿no? Sobre ese aspecto, doctor Solano, ¿cuáles son los datos que se tienen hasta el momento que ofrece el boletín epidemiológico en el caso de Zika particularmente? Y como ya traíamos en la discusión, también están dándose alzas respecto al año anterior. En la lámina 10, ahí aparecen los datos de la semana 29, de cómo está la situación del Zika. Ahí está. Esta es, muy bien, gracias. Ahí podemos ver que comparando el año 2017 con el 2018 con 2019, hay un porcentaje de incremento de un 89%. Si lo vemos en número de 217 casos que se presentaron en la semana 29 del año 2018, hoy se tienen casos sospechosos de 411. Y podemos ver en la gráfica, este no es un corredor endémico, este es una gráfica que compara 2 años nomás, 2019 con 2018. Sí. Y en negro, ahí podemos ver que está encima del color rojo. El rojo es 2018, lo negro es 2019. Por lo tanto, también están incrementados los casos y lo mismo podemos ver en chikungunya, los casos sospechosos de chikungunya. De tal manera que como tenemos niveles elevados de infestación por Aedes aegypti, las 3 enfermedades nos puede pasar. Y como bien dice el doctor, aquí tenemos servido también para que venga el virus mayaro a través de un viajero,
¿verdad?, que venga de zonas donde es endémica el virus mayaro, o incluso si nos descuidamos hasta fiebre amarilla. Recordemos que fiebre amarilla, el vector es el mismo también Aedes aegypti. La temporada también de lluvias propicia un poco eso, porque entiendo que en el gráfico los colores que aparecían verde y celeste hacían una distinción por tema de temporada. Ustedes pueden ver ahí, durante los periodos lluviosos es cuando más se incrementan los casos. Y sabemos que es el cúmulo de agua. Entonces, todavía no hemos entrado a un invierno copioso y establecido y estamos con este problema. Por eso yo pienso de que hay que actuar todos los días, ¿verdad?, y llamar a todas las empresas. En cuanto a la empresa privada, ¿qué acciones pudiera hacer? Acciones educativas, spot televisivos, qué sé yo, y además dentro de sus empresas hay comités de salud ocupacional, deberían de hacer jornadas de verificación de criaderos de zancudos, de criaderos de zancudos. Aquí es tarea de todos, no solo del ministerio. El ministerio es el que lleva el liderazgo, y el que dicta las normas a seguir, pero es tarea de todos. Eso es algo que debe comprender la población. Tengo que hacer la pausa. Al regresar, doctores, hablemos también qué otras enfermedades son parte de la observación epidemiológica y que hay que prestar mucha atención. Volvemos en minutos. Último bloque de esta primera parte de República. Hablamos de los cuadros epidemiológicos y las acciones urgentes con los doctores Iván Solano Leiva, infectólogo, y José Montes Figueroa, epidemiólogo. Ahora, doctor Montes, otro de los asuntos aquí relevantes, otra serie de enfermedades que hay que revisar el corredor endémico, particularmente cuáles son las preocupaciones de otro tipo de enfermedades. Hace un tiempo que nos acompañó el doctor Solano, estábamos hablando del caso de paperas y fiebre tifoidea, y parece ser que los datos nos muestran que hay un incremento respecto al año pasado. Hubo un incremento según el corredor endémico. A la semana 29 se observa que hay un leve descenso, pero todavía está con números en el corredor altos. Claro, es decir, ya que haya un descenso, es decir, hay que evaluar si las medidas que se están haciendo son eficaces, si empiezan a tener efectos sobre el control del problema en la población, y si la población ya informada y educada está siguiendo esos parámetros, porque ahí es donde volvemos a el individuo juega un papel importante en ayudar a controlar estas enfermedades. Ese es el caso de la parotiditis. También tenemos otra de las que se está tratando de ayudar al ministerio para que se pueda trabajar, porque hay un compromiso dentro de los acuerdos de la Organización Panamericana de la Salud, es donde está el control de enfermedades infecciosas que tienen referencia sobre VIH-Sida, que tiende a disminuir. El otro es las infecciones de transmisión sexual, que están más o menos controladas y dormidas, pero no dejan de haber ciertas alertas. Por ejemplo, en el caso de gonorrea, que ya hay resistencia a muchos de los antibióticos. Y el otro que va en ese grupo son las hepatitis virales, que en realidad hay hepatitis que está asociada a las condiciones ambientales, a la parte de transmisión por vía oral o vía de alimentos por contaminación fecal, pero que hay otras que también tienen que ver, y la transmisión es a través de transfusiones de sangre, por ejemplo. Sabemos de que dentro del concepto de sangre segura que están manejando los bancos de sangre del país, están controlando dentro de los exámenes de los donantes el hecho de que no hayan tenido, primero el interrogatorio, que no haya tenido hepatitis, y luego también la comprobación de laboratorio que esté exento. Pero que aunque no ha tenido el auge de estas otras enfermedades, no quiere decir que hay que bajar la guardia y no hay que estar atento y tratar de hacer todas las medidas que busquen controlar con anticipación este problema. En el caso, por ejemplo, de hepatitis, hay vacunas, unas que ya se están aplicando incluso en el país, pero otras que solo se dan en el sector privado, pero que debería de tratar de verse cómo se amplía la cobertura de la población, porque
La verdad que ahí susceptibilidad tenemos todos a que nos puedan dar, igual que el caso del dengue. En parotiditis la situación es diferente porque se está presentando en un grupo de población que pudo haber estado vacunado, pero conforme pasó la edad, las defensas bajaron y hoy se expusieron y les tocó que les diera. A diferencia del que padeció paperas cuando estaba joven o niño, que ese quedó con inmunización permanente, pero cuando es por vacuna hay que hacer un refuerzo en determinado momento de la edad adulta. Ya que lo menciona, doctor Montes, ¿en qué condiciones se encuentra el abastecimiento de medicamentos sobre este tipo de enfermedades? No solo porque hemos hablado de dengue, Zika, pero de estas de carácter infeccioso, ¿qué condiciones se puede tener en materia de medicamentos para asistir con rapidez y con eficiencia? En el caso de las virales, la verdad es que no se debe de usar antibióticos. El caso de la viral es un proceso de evolución de la enfermedad que lo que hay que manejar son los síntomas. En el caso de dengue, Zika, ya las indicaciones están, por ejemplo, no usar aspirina. Hay suficiente, creo hasta ahorita no ha habido ningún problema en abastecimiento de los analgésicos y antipiréticos que se utilizan. En el caso de parotiditis y en el caso de hepatitis, estamos hablando de vacunas. Creo que ahorita no ha habido en este momento dificultad para vacunar a la población en el caso de paperas que está con factores con riesgo de presentar. Pero ahí juega otra vez el importante papel de la vigilancia epidemiológica. Es decir, el estar constantemente en los niveles locales siguiendo todos los casos de enfermedades de notificación obligatoria y estar comparando los datos que ellos recogen de frecuencia versus el corredor que tienen ellos a nivel local, ahí es donde les enseña la alerta. Ahora, doctor Solano, hay un aspecto acá y lo quiero ampliar, ya estamos en el tramo final, pero se lo hacía la mención también al doctor Montes, porque en recientes días ONUCIDA destacó que El Salvador es el país con mayor reducción de nuevos contagios de VIH por un 48%. Estamos hablando de un periodo de 8 años, 2010-2018. ¿Qué razones permitieron este logro? Bueno, en primer lugar, esa información es una buena noticia. ¿Qué lo permitió? El apoyo inicialmente de ONUCIDA y de otros organismos que dieron inicialmente los fondos, ¿verdad?, para desarrollar un plan de atención integral de las personas que viven con VIH-Sida, que inició, sabemos la historia, pero afortunadamente eso impactó de manera importante y no hemos tenido, y el gobierno en las gestiones anteriores, todas las gestiones anteriores han ido asumiendo progresivamente el presupuesto de atención de las personas con VIH. Eso es sumamente importante. Ahora, solo quisiera rápidamente que revisáramos la lámina 5 en cuanto a parotiditis. Ah, ok. Sí, bueno, me parece, la vez anterior sobre exacto, el caso de paperas. Ahí sí está. me parece de que estamos en epidemia de paperas. Y el grupo más afectado son los arriba de 20 años. Este gráfico que nosotros estamos viendo, bueno, según hasta la semana 29, se habla de 1.500 personas, 1.501 personas afectadas por paperas. Y este gráfico no es el mejor, ¿vea?, porque este es un comparativo de 2018 con 2019. Pero el que es mejor para poder afirmar lo que yo estoy diciendo, que hay una epidemia, es este. Fíjense, no tenemos un corredor endémico que nos haya, a pesar de que le hemos pedido al ministerio que no lo presente, no lo ha hecho, no sé por qué, pero estos son datos del mismo ministerio que podemos ver en la lámina 6, en donde se compara el 2014 con 2019, sí, y el promedio del 2014 a 2018 eran 218 casos. Y ahora tenemos 1.000, en este dato, que eran datos de la semana... 1.501. ¿No? Teníamos 1.001, pero miren la gran diferencia. Claro. Eso es claro. Estamos en epidemia de paperas y la señora ministra aquí sí le pedimos que sea transparente y que lo diga claro. Si estos datos no son pecados de ella, vienen arrastrados. Si esto inició en febrero del año pasado, el pecado de ella va a ser que no tome las acciones pertinentes porque están
de alguna manera ocultando esa información. Cierro con esto, doctor, muy puntual, porque ya nos resta un minuto. Pero de estos casos, 452 revisados en el boletín son en centros penales. Sí, porque es una enfermedad altamente transmisible por vías respiratorias y el hacinamiento es un factor que juega mucho para ver esto, ¿no? Quiero darle las gracias, doctoras, por haberme acompañado. Doctor Solano, ha sido un gusto. Doctor Montes, gracias por habernos acompañado y darnos esta lectura y este análisis sobre estos temas. Le vamos a llevar la pista siempre al tema de salud pública. Regresamos en minutos.